iniciar con la importancia de la comunicación. Entonces, la comunicación se empieza a desarrollar desde el ámbito personal. Vamos a verlo de esta forma. Si una persona es insegura de sí misma, lo va a transmitir a los demás. Significa que lo va a desplegar y a desarrollar en su profesión y en el ámbito empresarial. Hay dos puntos claves para aprender a comunicarnos y son escuchar al otro y diseñar conversaciones. Si sabemos escuchar al otro, vamos a tener un conocimiento previo del interés y de la forma adecuada al dirigirnos a esta persona. De esa forma podemos ir moldeando nuestra conversación, que esto ya pertenecería a la parte de diseñar la conversación. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los elementos que intervienen a la hora de comunicarnos. Está el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, la codificación, la decodificación y por último la retroalimentación. Explicaremos cada una de ellas. El emisor es la persona que está dando el mensaje. El receptor es quien lo recibe. El mensaje vendría siendo el tema. El canal, el medio por el cual se está desarrollando el tema, ya sea verbal o escrita, o también por gestos. La codificación sería el desarrollo del tema. La decodificación ya haría referencia al receptor, quien traduce el mensaje iniciado por el emisor, y la retroalimentación es una guía para saber si está de acuerdo o no con el objetivo planteado. La retroalimentación depende mucho de la decodificación, ya que si no se interpreta bien el mensaje del emisor, su retroalimentación será negativa. Podemos lograr una retroalimentación eficaz si sabemos usar el lenguaje apropiado y mostramos interés hacia el receptor. Vamos a ver una gráfica que nos va a mostrar más claramente lo que acabamos de decir. Está la fuente, que vendría siendo el emisor o la persona que está dando el mensaje, es decir, que lo está emitiendo mensaje a la persona que lo recibe, que vendría siendo el receptor, que después de haberlo transcrito y percibido puede dar lugar a una retroalimentación del significado emitido anteriormente. Las funciones de la comunicación. Está la función informativa, la función regulativa y la función afectiva. La función informativa se refiere a la interacción e intercambio de la información. La función regulativa es el intercambio de acciones entre las personas y la influencia que ejercen entre sí. Y la función afectiva es la comprensión mutua. Allí intervienen las emociones de los comunicantes. Bueno, las reglas de oro de la comunicación vendrían siendo 3, que son la empatía, la tolerancia y la congruencia. Vamos a explicar un poquito cada una. La empatía sería ponernos en el lugar del otro, identificarnos y comprometernos con él, que él sienta que no nos es indiferente. La tolerancia es no rechazar a los demás, ni subestimarlo y respetar la opinión ajena. La congruencia, ser honesto en la comunicación. Si se llega a una contradicción con facilidad, se pierde la credibilidad. Ahora vamos a pasar a los tipos de comunicación. Vamos con la comunicación verbal. De la comunicación verbal se desprenden 3, que serían
la expresión oral, el diálogo y el monólogo. La expresión oral la podemos ver en las conferencias y exposiciones. El diálogo es una conversación que se desarrolla entre dos o más personas, y el monólogo es cuando el emisor y el receptor vienen siendo la misma persona. La comunicación no verbal también se desprende en tres, que serían la proxémica, la kinésica y la paralingüística. La proxémica es la estructura inconsciente del hombre. La kinésica son los gestos de las manos, la mímica y las posturas. La paralingüística vendría siendo el tono, el ritmo, las pausas, el tartamudeo, el silencio. Estos hacen referencia a lo que es pues la paralingüística. Y por último nos vamos a la comunicación escrita, que es expresar una idea por medio de la escritura. Vamos ahora con las barreras del lenguaje. Están las semánticas. Las semánticas son palabras que dan lugar a una mala interpretación. Las administrativas es la mala relación entre jefes y subordinados, o sea, los empleados. Las fisiológicas son las diferencias físicas del emisor o el receptor, ya sea visual, auditiva o verbal. La física, los problemas con los canales, ya sean temporales o permanentes. Como bien lo dije ahorita, los canales es el medio por el cual se está transmitiendo el mensaje. La percepción selectiva, escoger y manipular la información de acuerdo a sus necesidades. El ruido es la oposición del mensaje. No siempre son sonidos como tal. Del ruido se desprenden varias clases y las vamos a ver aquí. Están entonces las distracciones externas, que podrían ser un compañero haciendo algo indebido a la hora del comunicado, me puede distraer e interferir. Mi escucha, soñar despierto, distracción personal, sentir que están hablando pero en realidad no sé de qué. Está lo que es el mal comunicador, el no saber escuchar, y las interrupciones, ya sea porque se conoce muy bien el tema o porque se desean hacer interrupciones poco productivas. Vamos a continuar entonces con las emociones. Ojalá se pudiera conocer el estado de ánimo de los receptores. El contexto vendría siendo el lugar en el que se está desarrollando el mensaje. La forma es verbal, no verbal o también puede ser táctil. Y el espacio serían las condiciones que hay que crear para la comunicación. Ahora, problemas que se derivan del mal uso de las comunicaciones. Los mensajes mal expresados, las interpretaciones defectuosas y la falta de atención. Todos van muy de la mano, ya que si se expresa mal, se va a interpretar mal, y si hay falta de atención, también se va a interpretar mal. Esto no solo va por parte del emisor, sino también del receptor. Supongamos que se hace una pregunta. La pregunta debe ser muy productiva, ya que si no lo es, se deduce que hubo una falta de atención, y si no la hace clara puede haber una interpretación defectuosa por parte del emisor y expresar el mensaje de una forma inadecuada, que eso daría lugar al mensaje mal expresado. Bueno, ¿cómo mejorar nuestra comunicación? Se debe buscar algo en común, ser muy claro, ser muy positivo, coordinar nuestras acciones con nuestras palabras, hablar teniendo en cuenta las necesidades de quien nos está escuchando, evitar distracciones y también respaldar nuestras palabras. Vamos a hablar también de las ventajas y las desventajas. Entonces, en las ventajas es más personal, la retroalimentación es inmediata, se pueden expresar los sentimientos y las emociones. Las desventajas es muy pasajera,
Una vez dicho algo no puede ser borrado y es muy difícil archivarla. También es muy complicado o un poco más complicado pensar mientras está hablando. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que comunican las secretarias, que sería el tema de interés, ya que estamos haciendo referencia a un manual para ellas. La secretaria debe tener claro y en sí su información. Debe desarrollar ideas y que los significados sean acordes a lo que están preguntando. Debe tener una buena imagen, debe ser muy motivada, debe ser responsable y debe tener el conocimiento previo de su cargo y de la información que debe emitir a los demás. La secretaria es la encargada de que el flujo de la información de las personas sea efectivo y fluya de una manera adecuada. En conclusión, la secretaria debe ser una facilitadora de comunicación, es decir, de información hacia las demás personas.